Bueno, amigos, siempre interesante retomar el diálogo con Ricardo Cosano, dada su responsabilidad. Ricardo Cosano como presidente de Fedecámara, 7:03 de la mañana. Ricardo, buenos días, bienvenido. Te tengo por allí, Ricardo, vía Zoom. Hola Eduardo, buenos días. Como siempre un placer saludarte. Bueno, Ricardo, primero poner en contexto, porque creo que se malinterpretó una declaración del diputado Rondero, que forma parte de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, cuando en algunos medios se publicó que él dijo que las propuestas de Fedecámaras no entraron en la agenda legislativa 2021 porque habían llegado tarde. Incluso aquí buscamos la nota originaria de esa información porque fue en una entrevista en uno de los programas de Unión Radio, y el diputado, a nuestro entender, lo que quiso decir es que la reunión de Fedecámaras había sido muy cercana a la preparación de esa agenda, pero que sin ningún problema eso iba a ser acogido. ¿Cuál es la lectura oficial? ¿Cuál es la aclaratoria que quiere hacer o deba hacer Fedecámaras sobre este punto? No, Eduardo, a ver, tú expresaste muy bien. Yo tuve la oportunidad de oír la entrevista con... No voy a traducir las palabras del diputado. Efectivamente, yo lo entendí como tú lo acabas de expresar y así lo entendimos en la institución. No deja de generar, obviamente, bueno, incertidumbres, no deja de generar cierta angustia y digo angustia. Tú notas que el 82% del país, según unas últimas encuestas, trabajo de encuesta que hicimos con Datincorp, dice que Venezuela puede recuperar la economía, pero hace falta paz social. Y el 87% dice que hay que rediseñar el marco jurídico para que la economía abrace de manera positiva a la mayor cantidad de venezolanos. Obviamente te puede hacer algunos ruidos, una declaración que pudo haber sido distorsionada, pero en todo caso hemos luego visto declaraciones de otros diputados y del mismo Rondero a través de su cuenta Twitter expresar que las propuestas, las visiones, las recomendaciones, las ofertas que hace el empresariado venezolano están presentes en el rediseño de ese marco jurídico que se aspira a diseñar en la electa asamblea en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre, ¿no? Sí, Ricardo, aunque hay que tener cierta paciencia, insistiendo en el foco, los tiempos en un Sí, proceso son sí. importantes. Mira, Gil Yepes escribía esta semana en un tuit: sigo deseando que prosperen las negociaciones gobierno-empresa, pero ya están apareciendo manifestaciones de frustración de representantes empresariales. Es absurdo y cruel que ante una crisis humanitaria el gobierno de Maduro siga hundiéndonos solo por mantener control político. ¿Hasta qué punto puedes estar de acuerdo con Gil Yepes o no? Mira, a ver, Eduardo, nosotros entendemos cuáles son, sobre todo si hablamos de temas legislativos. Recordemos, nosotros lo hemos planteado, lo dijimos aquí en tu programa, que nosotros hicimos propuestas que van, una dirigida a toma de decisiones ejecutivas, es decir, del Ejecutivo Nacional, que posiblemente no tengan o no requieran todos los procesos que tienen las propuestas que enviamos a la Comisión Legislativa, o sea, al Legislativo, que es un rediseño, o sea, hacer una ley, un anteproyecto, discutirlo, consensuarlo, promulgarlo, sancionarlo y que entre en vigencia, no es obviamente tan rápido como lo es una decisión administrativa. Obviamente, para una empresa de empresarios hay frustración porque sienten, y más que sienten, Eduardo, necesitan en su cotidianidad de sacrificio, de empeño, de esfuerzo por el país, necesitan soluciones. Son muchos años esperando las soluciones, esperando que haya decisiones de carácter inclusivo y por supuesto 100% respetuoso del marco constitucional. Obviamente, aunque 51% del país empresarial cree que la reunión que se dio hace 6, 7 semanas es una reunión que es más de lo mismo, y apenas 32, que sigue siendo importante, un tercio de los empresarios dicen que era necesaria y muy buena, pero no deja de estar la ansiedad de querer creer, de necesitar. Entonces, bueno, estoy de acuerdo en el sentido con Gil, con Antonio, que José Antonio, que lo que hay es que, bueno, procurar que se aceleren las decisiones en favor no de los empresarios, Eduardo, porque hoy la propuesta la hacen los empresarios, pero si eso se da en condiciones positivas, se favorece no solo el empresario exclusivamente, se favorecen los trabajadores y nos favorecemos todos en condición de consumidor. Venezuela, ¿no? Venezuela, digo yo. Correcto, todos los Sí. Ahora, Ricardo, ciudadanos.
Sí. Fíjate, Ricardo, te voy a colocar en una perspectiva mediana que creo que puede ser interesante, porque vendrán unas elecciones donde, bueno, los actores de la política tendrán que decidir qué hacen, si se participa, cómo se participa. Ha dicho Chugo Torrealba que esa puede ser una oportunidad, oye, para que el país se reactive en el interés por la política, que es indivisible a nosotros. Y eso se puede cruzar con estos esfuerzos de diálogo, de consensos en un país que necesita confianza, que necesita apasionarse positivamente. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Mira, Eduardo, sin duda alguna, lo hemos dicho, el canal natural para dirimir diferencias en la democracia son las elecciones. Por eso no es solo las elecciones regionales y de alcaldes, que además es una relación de un funcionario que tiene que ver con la cotidianidad de los servicios de la gente, ¿no? Sino que antes de eso, ahora hay un proceso de un Consejo Nacional Electoral, que a nuestro entender, si de ahí emana hay postulados de la sociedad civil con credibilidad, con proba trayectoria, algunos muy electoral. Ujú. Si hay un CNE que genere confianza en la ciudadanía, que permita tener un entorno de discusión política, Venezuela puede enrumbarse, Eduardo. Este puede ser el inicio de empezar a cambiar esta dinámica que tenemos, que no nos ha servido absolutamente a nadie, que es la de quienes ostentan y intentan los símbolos del poder, cerrándole, cercenándole los caminos naturales digamos, a la resolución de conflictos en democracia, que es las votaciones, los partidos políticos en manos de sus legítimos autoridades. Y por otro lado, quienes aspiran también a un cambio y quienes aspiran al poder en distintos de sus niveles, salir de la abstención. Yo creo que aquí se nos dio, Eduardo, una oportunidad tremenda para reencontrarnos como país, para generar movilidad, una movilidad, digamos, social abocada, como tú dijiste, a esa pasión por reconstruir el país y sobre todo la pasión por reencontrarnos, porque lo más importante de un proceso electoral no es solo quien gane y quien pierde, sino que quien gane respete a quien pierda y gobierne para todo. Cada quien le pone su impronta, obviamente, según su visión política o muy personal, pero es una impronta que no tiene por qué distorsionar los preceptos de la democracia, del derecho a la vida, a la salud, la educación, la alimentación, la propiedad privada, el derecho a la libre iniciativa, el derecho a elegir. O sea, yo creo que el 2021 nos pone en las manos una gran materia prima que tenemos que trabajar y convertirla en soluciones para la gente. Ricardo, me quedan 2 minutos. Ayer me hiciste llegar por WhatsApp un material muy interesante, estudios creo que de Dating Corp. Hay unas conclusiones clave, me permito leer la primera. Los empresarios quieren invertir y piensan seguir en Venezuela a pesar de las adversidades. Oye, qué estimulante, qué necesario escuchar esto. Pero ¿cómo podrías redondear el balance de este estudio? Rapidito, Eduardo, mira, hay 39, casi un tercio del país dice que el 2021 va a ser más complejo, que otros dicen va a ser igual y otros dicen que será mejor. 37% espera que las cosas en Venezuela cambien para que vuelva a invertir, pero el otro 60% dice que si no invierte, por lo menos se mantiene abierto aún de las complicaciones. Cuando tú ves que 30% de la gente dice yo voy a seguir invirtiendo, cuando dice sí, es verdad, tenemos desconfianza en los actores de gobierno, 82% dice no confiamos en el gobierno, comiencen a generar gestos que permitan confiar en la inversión. Cuando tú te das cuenta, además, que te dicen cualquier negociación para solucionar los problemas del país, en los temas económicos tiene que tener a la institucionalidad empresarial presente, así como en otros temas tendrá que tener a otros académicos, sindicatos, sociedad civil. Cuando tú lees, Eduardo, oye, esto es impresionante, que el 69% de los encuestados decían que es un error que se haya disminuido la presencia privada en el país y que las presiones internacionales no provocarán cambios políticos verdaderamente estructurales. Y cuando te dicen que es un derecho irrenunciable, el 84% te dicen que es un derecho irrenunciable, no debemos de ceder espacio y que tenemos que mantenerlo. Eso te motiva a seguir en este camino, porque hay un país que dice, caramba, vale, pongámonos de acuerdo y vamos a echarle pichón, a invertir, a generar empleo. Cuando te dicen que queremos paz social
y que queremos paz política, lo que te están diciendo es reencontrémonos, aún a pesar de las diferencias y aún a pesar de las heridas y las cicatrices. Yo creo, Eduardo, por cierto, esto, solo este dato, sé que queda un segundito, 66% de los encuestados dicen que los nuevos emprendedores no están enchufados, sino que lo que están haciendo es abriendo nuevos espacios. O sea, 2/3 del país que avala, que abraza, que se enamora, que se entusiasma cuando hay un empresario y un trabajador juntos. Eso hay que abrazarlo y hay que oparlo. Ricardo, qué interesante, se hace insuficiente el tiempo. Y como decías tú, que el que pierda reconozca al que ganó. Yo alguna vez escuché una frase que me impactó y decía, es una mantequilla, es un jamón ser demócrata cuando se cuenta con la mayoría. Es mucho más elevado ser demócrata cuando eres minoría. Y el país está necesitado de confianza. Ese es el gran reto de quienes ostenten el poder en cualquier tiempo. Ricardo, un abrazo. Igual, Eduardo, feliz día, saludos. Hasta pronto. Qué interesante esta conversación, este mensaje con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, expresidente de Conceturismo. Explica el por qué hay tanta gente insistiendo en el éxito. Y no todos son enchufados, como lo decía este informe. Ese término enchufado, que se usa cual gatillo alegre, tiene que ser utilizado con un criterio mucho más racional, mucho más selectivo. Regresaremos.